Bien, pues vamos a proceder a hacer una pequeña presentación sobre esta ponencia titulada Animales de compañía y curso vital familiar, desarrollo del vínculo a lo largo de la vida familiar, que es una ponencia que tuve oportunidad de compartir en Baeza, Jaén, dentro de las jornadas de antrozoología organizadas por la UNIA y el máster de intervenciones asistidas por animales que llevan tanto en la UNIA, la Internacional de Andalucía, como en la Universidad de Jaén. Bien, bueno, mi nombre es Javier López Cepero, Borrego, y aquí tenéis la dirección del grupo del laboratorio en el cual yo suelo trabajar este tipo de temáticas, ¿de acuerdo? La Javier. Bien, pues vamos a ver, en primer lugar, pues como hice el día que presenté, pues recordar un poco, dar el agradecimiento a los organizadores porque, bueno, me tuvieron en cuenta para esta ponencia. Y luego, pues pasar un poco a explicar que trabajo en la Universidad de Sevilla, soy miembro del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos y que quienes quieran consultar en la ponencia pues encontraréis enlaces tanto a la página web como también a nuestra productividad a través de ResearchGate y también pues bueno mencionar un poco que dentro de mi trayectoria de estudios dentro de la interacción humano-animal o antrozoología pues he tenido oportunidad de escribir dos libros, ¿no? Uno es un manual de estudio, el de Animales de Compañía y Salud, que se publicó en Pirámide en el 2019, y otro es un libro más bien divulgativo, centrado en el vínculo entre humanos y perros, que se denomina Un hocico prodigioso, que está en la editorial Pinolia. Bueno, ya hablando o centrándonos un poco en qué es lo que impartí, de qué hablamos en esta jornada, nosotros organizamos la ponencia en cinco grandes cuestiones. La primera tenía que ver con el hecho de que los animales se perciban como parte de la familia. La segunda parte se centraba en el etiquetado, en las etiquetas o categorías que utilizamos para hablar de esos animales de compañía que están con nosotros en casa, que cohabitan con nosotros, y la denominaba cómo se llama lo nuestro, ¿no? Porque le hacemos un poco la broma de que en las películas, en las comedias románticas quizás, ¿no? Pues esa idea de, ay, ¿cómo nos llamamos? Resulta siempre un poco confusa. Y eso precisamente es lo que queremos resaltar, ¿no? Que en el mundo del etiquetado existen muchos nombres que coexisten y la elección de unos u otros no siempre es sencilla. Por eso el punto C lo hemos denominado todo se vuelve confuso. Finalmente hablaremos, o en esta ponencia repasaremos brevemente algunos de los principales hallazgos, de las principales ideas que extraímos de una serie de estudios que realizamos dentro de un proyecto llamado Animales y Familias, ANIFAM, de manera abreviada, y que hablaban de cómo a lo largo del curso vital de la familia, la llegada de los animales, el desarrollo del vínculo se producía pues, desde una perspectiva longitudinal del paso del tiempo. Finalmente, esta ponencia termina con ese punto E dedicado a la investigación y literatura, donde damos unas conclusiones y aplicamos un poco pues explicamos un poco qué pensamos, para qué pensamos que sirve esta información. También recordar que esta es una ponencia que cuando la realizamos en el aula, allí en Jaén, pues ocupó 2 horas y media. Aquí vamos a intentar ceñirnos a un presupuesto temporal mucho más discreto. Primera cuestión, cuando hablamos de animales y familia, una cosa que nos resulta muy interesante es que hablar de la relación entre humanos y otros animales ofrece un espejo muy privilegiado, muy interesante, en el cual hablar también de cómo es la relación entre humanos. Nosotros, como solemos relacionarnos con humanos desde nuestro nacimiento, hay muchas cuestiones que la sociedad, que nuestro entorno cultural da por supuestas, nos transmite como si fueran cuestiones que vienen dadas por defecto y por lo tanto para nosotros no suponen ninguna duda. El concepto de que nosotros vivimos en familia es una cosa que a todo el mundo de nuestro entorno le parece usual, le parece normal. Cuestión distinta sería si nosotros le preguntáramos a estas personas qué significa ser familia. Y ahí la gente, como ocurre con todas las cuestiones que son de uso muy frecuente, a veces le cuesta definir qué es una familia. Existen muchas definiciones de familia. Por un lado podemos hablar de su estructura. Una familia está compuesta por una serie de miembros que conviven en un mismo espacio, llamémosle hogar, etcétera. O también la estructura puede venir dada por cuestiones como por ejemplo la genética. Son grupos humanos en los cuales existe una relación genética entre la mayor parte de los miembros. Por ejemplo, la consanguinidad de padres e hijos.
Cierto es que no todas las personas que son tu familia tienen lazos de sangre y que igual de hijo es un hijo nacido, digamos, a través de una vinculación biológica, como un hijo o una hija adoptada proveniente de otro contexto. Entonces, las nociones estructurales son sencillas de dar, pero siempre se encuentran muchas limitaciones y tienen muchas limitaciones a la hora de su aplicación. La familia también puede ser definida por su función. Una familia es aquel grupo en el cual tú puedes desarrollarte, que te ofrece protección, que te ofrece ayuda, etc. Es cierto que muchas personas encuentran estas funciones en grupos de amigos o en otro tipo de comunidades humanas. Entonces, aunque la definición de familia por sus funciones también es muy usual, lo cierto es que si lo llevamos al extremo, no es tan unívoco, no son definiciones tan exactas, perdón, ni tan inabarcables desde otro tipo de organización, con lo cual también ofrece muchas limitaciones. Y hay otras muchas formas de hablar de la familia. Hay gente que considera que la familia es aquello que percibimos como familia. Y al final estamos hablando de que familias son el grupo de personas que nosotros consideramos muy cercanas. Hay gente que considera que sus tíos, abuelos, primos segundos, etcétera, son su familia porque tienen una relación estrecha con ellos y sin embargo puede no considerar familia a personas con consanguinidad directa, pero con la que no tienen una relación. O esta relación es más bien débil. También hay gente que considera que los amigos, las amigas, cuando son muy cercanos, son también parte de la familia que elegimos. Bueno, en todos los casos, lo que estamos haciendo referencia es no a la estructura ni a la función, sino sobre todo a la percepción de cercanía. Otras definiciones pueden ser de tipo legal, etc. En definitiva, definir la familia es más costoso de lo que nos parece. Cuando algo es importante y la familia lo es en nuestro entorno, es sencillo que distintas perspectivas convivan. Por otro lado, una segunda cuestión de la que hablamos en esta ponencia es que cuando hablamos de familia, ¿de qué estamos hablando? Por lo general, uno suele hablar de familia para cuestiones positivas, aunque también tenemos que decir que esto es más bien un sesgo. Si bien es cierto que la mayor parte de las personas pueden encontrar en su entorno familiar cercano experiencias que están muy unidas al cuidado, al interés personal, etcétera, también es verdad que muchos de los crímenes que llenan nuestros diarios, pues muchas veces vienen producidos por personas que son de tu entorno más cercano. Entonces la familia no es que sea ni positiva ni negativa, la familia es una forma de organizarse que es bastante polifacética, que puede tener muchas formas en nuestros entornos y que puede dar lugar o albergar las relaciones más importantes de tu vida, pero también relaciones que sean perniciosas o negativas. Con lo cual, hablar de familia es complicado. Y si queremos hablar de familia y aspectos pues un poco más negativos, tenéis literatura como esta que aparece aquí en pantalla. Hace ya muchos años que la criminología y los animales de compañía están teniendo un vínculo que está más que expresado y más que contenido en la literatura que podéis consultar. Bien. Dicho esto, en clase nosotros planteamos una serie de preguntas: ¿cuántas personas conviven con animales? ¿Cuántos consideran que son parte de su familia? Como podéis adivinar o anticipar, la mayor parte de los allí presentes consideraban que sus perros, gatos, jerbos o conejos pues eran parte de su familia. Y luego preguntábamos qué quieres decir con esto. ¿Por qué? Porque más allá de que uno se considere que los animales de compañía son familia, lo cierto es que cuando volvemos a expresar esto que significa o hasta qué punto esto tiene ciertas implicaciones, todo se vuelve confuso. Es un ejercicio que lógicamente aquí no podemos hacer porque estamos grabando un vídeo, pero que sí podemos hacer cada uno en nuestra casa y pensar un poco en cuál es la respuesta que daríais. Si queréis hacer el ejercicio ahora, es tan sencillo, o yo os recomendaría que pararais el vídeo y que intentaréis completarlo por vuestra cuenta. Bien, en general, cuando hablamos de familia, por ir centrando un poco el asunto, si nos vamos a estudios de corte sociológico, podemos decir sin lugar a dudas que la familia está en transformación. Las familias, aunque son una unidad básica que construye las sociedades en las que vivimos, lo cierto es que ha habido como grandes oleadas de cambio. Una oleada o una transición, una primera transición demográfica de la familia, pues tenía que ver quizá con que pasábamos de vivir en entornos más rurales a vivir en ciudades, y eso también suponía que la manera en que nosotros organizábamos la familia tiene que cambiar.
porque en las ciudades por definición hay menos espacio y los recursos muchas veces pues ya no son tan inmediatos. La Secondary Demographic Transition, de la que vamos a hablar aquí, tiene que ver también con el hecho de que ahora que tenemos unas sociedades en las cuales nosotros podemos elegir ciertas cosas, por ejemplo, el control de la natalidad es una de ellas, el hecho de que no tenemos un ciclo vital prefijado, según el cual nosotros tenemos siempre que optar a emparejarnos de manera estable y a tener hijos, hijas, dejar descendencia y criarle y demás, pues nosotros ahora mismo vivimos en un momento en el que las familias son polimorfas, tienen formas muy diferentes. Y no existe un único curso vital para la familia, sino que existen muchos cursos vitales a través de los cuales la gente decide hacer cosas muy variadas. Hay quien tiene un aspecto de familia más tradicional, usual o clásico y entonces optan por emparejarse con vocación de estabilidad, crían o tienen hijos en conjunto, pero también hay otras familias en las cuales pues, pueden decidir tener descendencia en solitario, hay familias que se emparejan, se desemparejan, vuelven a emparejarse y tenemos familias reconstituidas o familias en las cuales pues, alguno de los miembros aporta pues, o un divorcio o también descendencia. Entonces las familias ahora y por supuesto tenemos gente que decide que no quiere tener descendencia. A la vez, también tenemos ese fenómeno de que cada vez tenemos más animales de compañía en casa. Ahora mismo, en España, tenemos censados más gatos y perros que menores de 18 años. Esto en la literatura a veces se ha discutido. Dice, parece que la gente tiene menos hijos porque tiene más animales de compañía. Lo cierto es que no, sencillamente la gente a veces decide que le interesa más un modelo de familia u otro y elige con libertad. Sin embargo, este tema no deja de ser polémico, porque las familias en las que no hay niños o niñas, pero sí tenemos animales de compañía, muchas veces pues, se ven puestas en duda. Tanto es así que en algunas ficciones, como pueda ser Los Simpson, por ejemplo, y ahí tenéis una captura, ¿no? Tenéis una imagen. Cuando yo pregunté en clase, todo el mundo reconoció a esta señora. Este personaje se llama la loca de los gatos y hace referencia a a un prototipo, a una manera de pensar también en cómo funciona esto de la tenencia de animales y que muchas veces pues incluye esos memes, esas ideas que se repiten mucho, que a veces parecen bromas, pero también pueden resultar dañinas, ¿no? Porque existe esa creencia popular de que hay gente que su trastorno pues lo lleva a no querer tener hijos y sí querer tener animales de compañía. Y esto lógicamente cuando lo presentan en Los Simpsons, pues puede parecer una broma, pero quien se ve un poco reflejado en esto, pues se puede ver también interpelado, porque al fin y al cabo te están diciendo que tú lo que haces, pues no es normal. Y eso nos lleva a una circunstancia que es interesante, y es que las personas que se encuentran conviviendo con animales y que deciden no tener hijos, por ejemplo, muchas veces se ven en la duda de cómo llamar a su familia, porque la gente en su entorno a menudo los llaman o les quieren poner un nombre para diferenciarlo de las familias, entre comillas, normales. Aquí el término normal hay que ponerle muchas comillas, porque además de que la normalidad suele ser muy discutible, tradicionalmente ha sido de una manera, actualmente funciona de otra y en el futuro será de otra, y eso no significa que sea mejor o peor. También es verdad que uno suele hablar de normal para contraponerlo a lo que tú estás haciendo. Y cuando eso sucede, tú te puedes sentir también excluido o señalado. Y eso es algo que puede resultar, como decíamos, dañino para las personas que se ven en esta situación, que a veces se sienten también obligadas a estar dando explicaciones o justificaciones de por qué hacen lo que hacen. Y eso pues resta mucho confort y mucha tranquilidad a las circunstancias de tu vida. Y eso pues no es, por supuesto, deseable. Nosotros, en el grupo de trabajo en el cual yo me inserto, decidió poner en marcha un proyecto que nombrábamos antes, que es este de animales y familias, ANIFAM, en el cual pues, desarrollamos una serie de grupos de discusión para preguntarle a personas que habían convivido con animales de compañía una serie de cuestiones. Por un lado, ¿dónde se coloca el animal dentro de su familia? Es decir, los animales de compañía están en el centro, son un miembro más, son más bien periféricos, ¿hasta qué punto lo tienes en cuenta para organizar la función, para organizar el día a día de estas familias? Por último, preguntábamos también por los parecidos y diferencias entre humanos y no humanos, haciendo preguntas también a estos participantes del tipo, tú dices, por ejemplo, que es un animal de compañía, es tu familia, pero eso hasta qué punto
es cierto, es decir, ¿esto tiene alguna limitación? ¿Hay algún tema de que tú digas ya aquí no se pueden comparar? Un poco por animar a la gente a que pensara y reflexionara y nos explicara un poco cómo organizaban su día a día con estos animales. Bien, todo esto lo sometíamos a un análisis temático y las conclusiones las vamos a presentar a continuación. Nosotros, antes de proceder, pues preguntamos a los participantes y las participantes del curso, pues bueno, qué términos conocían, cuáles suelen usar y si los usaban en todos los contextos. Y ahí tenemos que decir que de manera más o menos previsible, la gente decía, bueno, tenemos varios términos, algunos pues son pues mi perro, mi gato, otros llamanlo por el nombre, otros llamanlo pues como mi bebé o mi hijo, y decían, bueno, todos se van utilizando, pero en función del contexto en el que estemos situados. La literatura lo que nos dice efectivamente es que existen muchos términos. Por ejemplo, hay un estudio muy reciente, o relativamente reciente, el de Bouma, realizado con personas que conviven con gatos. Más de la mitad de la gente decía, de los participantes decían, que ellos lo consideraban su familia. Una cuarta parte los consideraba en concreto que eran como sus hijos. Es decir, el concepto de familia y el de hijo estaban contrapuestos, son cosas diferentes, ¿no? Alternativas. Un 14%, uno de cada 7 aproximadamente, pues consideraban que eran mascotas y un 7% pues los van a considerar amigos. Bueno, esto es una manera totalmente, una percepción general, ¿no? Cuando tú le dices a la gente que elija una manera de definir esa relación, pues puede optar por hacerlo de distintas maneras. Nosotros vamos a encontrar términos muy diversos, ¿no? En algunos estudios clásicos, pues hablabas de dueños frente a mascotas, otros hablaban de ser guardianes frente a guardados, es decir, en una relación un poco más de yo estoy contigo, pero tampoco es que seas mío, y otras personas utilizan ambos términos de manera indistinta. Otros términos más frecuentes o más recientes, perdón, pues serían, por ejemplo, el pet parenting, la parentalidad, maternidad o paternidad de mascotas, gente que considera que estos animales de compañía son sus furry babies o bebés peludos o bebés animales, términos que, sobre los que no existe una opción única y tampoco existe un gran dominio de unos términos frente a otros. Por último, encontramos un grupo de propuestas, como son las de la familia multiespecie o familia posthumanas, que son de aparición más reciente y que buscan reflejar un poco el hecho de que la familia no es que tenga humanos y animales alrededor, sino que todos conforman una comunidad en la cual todos tienen su protagonismo y todos tienen su importancia. Bien, nosotros encontramos que la elección del término no es única, sino que en realidad las distintas personas, las participantes de estos grupos, te dicen que eligen términos en función de dos cuestiones. Por un lado, ¿qué significa el animal para esta persona? Cuanto mayor es el apego que le tiene y más fuerte es la humanización, que ahora hablaremos de ese término, pues mayor significado, mayor importancia o centralidad tienen y eso modera la elección que se hace. Por otro lado, la presencia de otros, la presión social también puede tener un peso relevante. Y cuando mezclas ambas cosas, pones en equilibrio lo que significas para mí y la presencia de otras personas que puedan ejercer como observadores, se llega a una solución. Pero la solución tomada no es una solución genérica. Tú no siempre llamas a los animales de compañía de la misma manera, sino que decides en función de este equilibrio si realizas afirmaciones, si niegas el vínculo o si buscas una estrategia mixta. Y esto es lo que vamos a explicar a continuación. Antes de eso hemos hablado de qué significa para mí. Y qué significa para mí nos da lugar o nos da la oportunidad de clasificar subtipos de relación, ¿no? Teniendo en cuenta que la clasificación que vamos a presentar no es exacta, sencillamente intenta ser útil por aclarar o por intentar organizar la manera, muchos de los términos que encontraréis en la literatura si os interesa la antrozoología, ¿de acuerdo? Nosotros aquí por humanización vamos a asumir el hecho de considerar que lo que el animal necesita es lo mismo que nosotros, ¿de acuerdo? Es decir, que el humano debe vivir, el humano vive vidas humanas, lógicamente, y el animal de compañía debe tener una vida parecida a la nuestra. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, los animales de compañía deben tener cumpleaños, deben recibir regalos, deben ver con nosotros la televisión.
Todo eso son elementos que tienen que ver con la humanización. La gente que humaniza, por lo general lo hace porque considera que la vida que uno lleva es lo mismo que debe llevar los demás. Y eso pues, puede incluir a otros adultos, a niños, niñas, pero también a animales de compañía. El apego tiene que ver con la fortaleza del vínculo, con cuánto amor, pasión o proximidad sientes hacia estos animales. Y también puede ser pues, ir desde lo más fuerte hasta el apego más débil, porque no todo el mundo que convive con animales de compañía tiene por qué tener un apego fuerte. Eso nos permite hacer 4 cuadrantes que, como digo, son muy permeables. La diferenciación no es exacta ni rígida. Hay muchas veces vas a encontrarte gente que utiliza términos de una manera que el resto a lo mejor no lo utiliza. Esto es bastante original. Pero para orientarnos dentro de la literatura puede ser un avance. Entonces tenemos un cuadrante en el cual encontramos personas que humanizan mucho a sus animales de compañía y tienen un apego muy fuerte. Por lo general, estas personas van a hacer uso de términos que tienen que ver con la amistad o con la parentalidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo consideras casi como un humano y por lo tanto le intentas colocar en la posición en la que sueles colocar a otros humanos que te caen muy bien y que tú quieres que tengan lo mismo que tú tienes. Es decir, pueden ser como tus hijos o como tus amigos o tus compañeros. Otras personas tienden a humanizar también bastante, pero sin embargo su apego es débil. En ese caso, en muchas ocasiones ahí vamos a encontrar a personas que suelen incorporar al animal de compañía casi como si fuera un complemento. Por ejemplo, personas que suelen hablar, antes de decirte cómo se llama su gato, pues te dice de qué raza es y dónde lo compró. ¿Por qué? Porque tener a estos animales de compañía viene a ser como una extensión de lo que uno es, ¿no? Es igual que uno puede comprarse un reloj o puede comprarse un coche que muestre cuál es tu estilo, tu forma de ser, pues estos animales también juegan un papel parecido. Entonces la humanización es alta, suelen ir también pues vestidos, suelen tener complementos, juguetes, etcétera, pero sobre todo se caracterizan porque no tienes una relación tan personal con el animal. ¿De acuerdo? Y son animales que suelen ser más sencillos de sustituir si les pasa algo, porque al fin y al cabo vienen a ser, como digo, complementos o a veces se intentan monetizar o son animales que conviven contigo pero porque tú los quieres para criar, para llevar a concursos, etcétera, ¿no? Si nos vamos al lado de la derecha, en la columna derecha, nos encontramos la baja humanización. Es decir, vamos a encontrarnos prototipos, perfiles de personas que cohabitan con animales, pero que entiende perfectamente que los animales necesitan cosas muy diferentes a los humanos. Cuando el apego es fuerte, ahí vamos a encontrar a las personas que se consideran familias no solo humanas, familias multiespecie o familias posthumanas, porque le dan mucha centralidad al animal, pero entienden que los gatos necesitan cosas de gato y que los perros necesitan cosas de perro. Y hay veces en que si el perro quiere revolcarse en la hierba o el gato quiere estar arañando o haciendo uñas, etcétera, pues entiende que son cosas normales y que no podemos obligar a estos animales a moldarse a lo que los humanos solemos hacer. Por eso encontramos apego fuerte y humanización baja. Finalmente, el último cuadrante, el de abajo a la derecha, tiene que ver con una baja humanización, es decir, hay una diferencia muy clara. Los humanos y otros animales tenemos que hacer cosas muy diferentes, pero además el apego es débil o bajo. Aquí es donde solemos encontrar a las personas que hablan de mascotas o de el animal de la familia. Es decir, no es una familia donde haya un animal, sino que es que la familia tiene un animal. Y eso coloca inmediatamente al animal como si fuera más periférico, en un lugar menos importante. Bien, dicho esto, que como digo es un intento de clasificar lo que ya tenemos en la literatura, que a veces puede resultar muy confuso, decíamos que la elección del término suele ser dinámica, que no es que tú tengas un término y lo utilices siempre, sino que en general los términos van a variar conforme tú vas incorporando o vas tomando ciertas decisiones. ¿Y de qué depende? Pues mira, cuando la importancia del vínculo es muy alta y la presión social es inferior a esa importancia, por lo general la gente dice lo que quiere decir y se acabó. Entonces, si para ti tu perro es como tu hijo o tu perro forma parte de una familia multiespecie, lo dices tal cual y se acabó. Pero eso no siempre funciona así. Hay veces, y quien tiene animales de compañía, esta experiencia casi al 100% la ha tenido, en la que tú
consideras que tu animal de compañía es importante para ti, forma parte de tu familia, pero tienes dudas de si la gente en tu entorno va a entenderlo. Y cuando la gente, tú no sabes si te va a juzgar o no, o tú piensas que te puede criticar de una u otra manera, a veces la gente opta por estrategias que son mixtas. Por ejemplo, decir, sí, es como mi hijo, pero no me lo creo del todo, ¿vale? O plantea bromas del tipo, sí, yo es que estoy un poco loco y tal, entonces yo lo que hago... Y claro, eso es un asunto que no tiene nada de particular, es decir, si tú lo haces, o si quien esté escuchando esto lo hace, no tiene que plantearse si esto es una cosa anómala, no, es una cosa que solemos hacer, pero a la vez también puede ser un signo de temor o un signo de cierto recelo a abrirse y a comentar a la gente cómo tú sientes la relación con tu animal de compañía. ¿Por qué esto es importante? Pues mira, yo particularmente soy psicólogo y terapeuta familiar y cuando yo hago evaluación familiar yo suelo dar cabida a los animales de compañía porque no todo el mundo que convive con un animal siente que el animal es muy importante en su vida. Hemos hablado de la gente que incluye animales por cuestiones de prestigio o lo considera su mascota y es totalmente satelital, como algo al margen. Pero para quien convivir con animales de compañía es muy identitario, pues no poder mostrarse como uno es, como una es, en frente de los demás, tiene un peaje. Entonces, cuando yo invito a la gente en formación a que aprenda también a notar cuando la gente utiliza estas estrategias para decir lo que es importante, pero a la vez casi negarlo, ¿de acuerdo? Porque eso puede ser un tema o un aspecto en el cual ellos después se sientan debatidos, se sientan puestos en duda o sientan conflicto. Y hay que aclararlo, ¿de acuerdo? Porque si para ti tu percepción de familia incluye animales de compañía, deberías tener también la tranquilidad de que aquí puedes hablar conmigo sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de problema, sin que nadie te esté juzgando negativamente por eso. Finalmente, también encontramos en nuestro estudio que a veces la presión social podía más que el vínculo y entonces la gente tendía a negar el vínculo. Es decir, aunque tú suelas hablar de tu animal de compañía en términos cariñosos o lo consideres tu hijo o tu hija, la gente al final terminaba por disimularlo, esconderlo o enmascararlo. Y eso lógicamente pues también puede tener una serie de peajes. Con frecuencia la gente que se ve obligada a negar ese vínculo termina buscando otro sitio. Y cuando tiene oportunidad y se nombraba en el estudio, por ejemplo, las redes sociales, cuando la gente empieza a ser negativa con algo que para ti es tan importante, pues tú terminas por abandonar este grupo y buscarte otro contexto en el cual la gente sea más tolerante, permisiva o sea más abierta a lo que tú estás expresando, ¿no? Entonces, esto es algo que es importante porque aunque a veces la gente le quita importancia, lo cierto es que el uso de los términos es complejo, ¿de acuerdo? Y nosotros deberíamos estar atentos especialmente si te interesa la antrozoología o aprender un poco sobre cómo nos vinculamos con los animales, porque al final la gente no siempre es tan clara como debería. Bien, con respecto a los términos, ¿qué podemos decir? Pues que hablar de términos nos ofrece una fotografía fija de lo que la gente nos cuenta y la mayor parte de los estudios que vamos a encontrar en la literatura, en los artículos y demás, suelen centrarse en qué términos se utilizan, pero lo que hemos aprendido con nuestra investigación, con nuestro estudio, es que en realidad los términos no son siempre los mismos, aunque le pregunte a la misma persona, depende de cómo de intimidado o cómo de presionado se pueda sentir enfrente tuya. Por lo tanto, cuando nosotros leemos estudios en los que la gente dice ciertas cosas como mi animal de compañía para mí es mi mascota, o esta, hay que tener cuidado porque muchas veces la lectura no es tan clara, depende mucho de quién te presione o de dónde estés utilizando un término u otro. Y sin embargo, mucho de lo que sabemos de este ámbito pues tiene que ver con el uso de etiquetas como si las etiquetas fueran fijos. Por lo tanto, hay que tener cuidado y estar muy atentos a esto y replantearse también si lo que sabemos realmente es tan fijo, ¿no? Por otro lado, los términos que utilicemos, las etiquetas que utilicemos, van variando con el tiempo, no por su significado, por su definición, sino por las connotaciones que ganan. Hablar de mascota hace 15 años no ofrecía ningún problema. Actualmente, cuando yo imparto cursos, pues es frecuente que la gente me diga que hablar de mascota es como demasiado frío o que conlleva una connotación de dominación, ¿no? Como si el animal fuera tuyo.
Si tú te lo planteas, dice, pero el animal entonces ¿de quién es? Porque el animal está registrado a nombre de alguien. Dice, sí, es mío, pero yo no lo siento como mío. Dice, ya, esto es un poco como tener hijos. Y dice, bueno, el hijo no es que sea tuyo como una propiedad, pero es tuyo en el sentido de que es tu responsabilidad. Y esto es interesante discutirlo porque no es tan sencillo elegir un término que deje contento a todas las partes, ¿no? Estas connotaciones, en todo caso, varían con el tiempo y dependen mucho del contexto social y cultural en el que tú te muevas. A veces tú dices lo que es usual en tu contexto, vas a otro grupo y te encuentras que la gente no entiende lo que dices. De todas formas, debemos tener en cuenta que estas etiquetas tienen una carga emocional, porque al final, por un lado, vienen a reflejar cómo tú entiendes tu familia, por lo tanto, la identidad familiar se ve también, se pone en juego a través de los términos que eliges, y esto debemos tenerlo en cuenta, sobre todo cuando tú evalúas cómo funcionan las familias, porque si no, nos perdemos cosas. Nosotros hemos hablado antes de humanizar y en realidad humanizar puede ser incluso más fino. Esto no es muy necesario para seguir el resto de la explicación, pero bueno, también se deriva de nuestros estudios y por lo tanto yo pues lo presentaba en la ponencia, que era una ponencia que estaba dedicada a personas que están interesadas en el estudio de la antrozoología. Por lo tanto, meter un poquito más de complicación no es tampoco difícil. Nosotros decimos que humanizar tiene que ver con intentar hacer que los animales lleven vidas humanas, pero esto también es más complejo que eso. Nosotros incorporamos dos ejes. Por un lado, en el eje vertical podéis ver que el balance entre los intereses o necesidades de los animales no humanos y humanos. Hay gente que cuando tiene que elegir, pues primero va el humano y los animales con los que cohabitan, pues se tienen que añadir o aguantar, por así decirlo. Pero también encontramos a personas que ponen el interés del animal encima de todo. Por ejemplo, al elegir las vacaciones o al elegir vivienda, pues lo primero que se piensa es si tengo gato, tengo perro y si va a poder vivir bien en este contexto, ¿no? Esto no es un tema sencillo y nadie está en un punto fijo y siempre pone el interés del animal o siempre pone el interés humano en primer lugar. Esto tiene que ver con un balance y la gente suele ir migrando de un extremo a otro de esta dimensión. Luego además tenemos una segunda variable que aquí está representada en horizontal y que tiene que ver con hasta qué punto tú consideras que el animal no humano con el que tú trabajas se parece mucho a los humanos en su inteligencia, en sus gustos, en sus intenciones, o hasta qué punto somos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, guarda similitudes con la clasificación que hicimos anteriormente, pero lo cierto es que son cosas diferentes, ¿no? Podemos ir como más al detalle. Y aquí tenéis una serie de constructos, de ideas, que podemos clasificar dentro de este plano que hemos generado con estas dos dimensiones, ¿no? Por ejemplo, personas que entienden que los animales tienen muchas diferencias con los seres humanos, pero quieren cuidar mucho de sus necesidades, suelen tener aproximaciones proteccionistas hacia los animales. Y esto es bueno o es malo. Y dice, bueno, no es ni bueno ni malo, pero vais a encontrar un perfil de personas que siempre te van a decir que los humanos somos una plaga y que los animales de compañía son mejores que las personas en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, pues esto tiene una serie de creencias detrás y tiene que ver con un prototipo, una forma de entender la relación entre humanos y otros animales que tiene que ver, pues quizá con ese buscar el interés del animal a pesar de reconocer sus diferencias. Luego tenemos personas que intentan balancear las necesidades, pero entienden que somos diferentes, familias poshumanas. Y luego personas que entienden que somos muy diferentes, pero que priman el interés del humano. Pues sería la aproximación dominante o lo que decíamos anteriormente de considerar mascotas, ¿no? O animales de la familia, como si fueran más bien posesiones. Pueden quererlos, pueden tener vinculación con ellos, pero quizá es una vinculación mucho menor que la de otros prototipos de familia. Si seguimos en la parte de abajo, encontramos que hay personas que se centran mucho en el interés humano, en las costumbres humanas, en hacer las cosas como los humanos, pero sin embargo consideran que los humanos y otros animales estamos muy próximos en cuanto a intenciones, voluntad, etc. Y entonces aquí encontraríamos lo que sería la aproximación humanizada
que es como se llama la literatura, por eso digo que es un tema bastante confuso, porque se mezclan muchos términos que a veces no se definen de manera correcta, y también tiene que ver con tener bebés peludos o furry babies, etc. Finalmente, a mí me interesa esta parte que podemos señalar aquí arriba, ¿de acuerdo? Y que tiene que ver con las personas que intentan poner en balance o incluso dar prioridad al interés del animal y que sin embargo entiende que somos muy similares, porque en ocasiones estas personas van a encontrar muchas oportunidades para sentirse en conflicto o incluso culpables. Por ejemplo, cuando tú tienes que irte a trabajar, vas a tu trabajo y, y tienes que dejar al animal en casa porque al trabajo no lo puedes llevar, si tú consideras que estás desatendiendo el interés del animal, que lo estás abandonando, aunque sea por unas horas, muchas veces encontramos a personas que se sienten culpables. Ahora podemos entrar en discusiones etológicas de si esto es así, no es así, de si la separación solamente es problemática según lo que tú hagas antes o justo después del abandono o de la separación o no, o si estos son temas que realmente ocurren o si es una cuestión aprendida por los animales por lo que nosotros hacemos. Pero sea como sea, muchas personas se sienten culpables de no poder llevar a su animal de compañía a la compra, al trabajo, a otros contextos, y eso es algo que les está pesando. Y por lo tanto, a las personas que nos interesan los vínculos entre humanos y otros animales, debe interesarnos. Por lo tanto, aquí tenéis un nuevo tema. Quien quiera ampliar, pues aquí tenéis la referencia, que al final encontraréis una lista con todas las referencias, para aprender más o podéis consultarnos también por correo si lo consideráis necesario, ¿vale? Bien, entonces cuando hablamos de relaciones, por lo general, la mayor parte de los estudios que podéis consultar van a hablarnos del apego que yo siento hacia el animal de compañía, o de cuestiones como la empatía que yo siento o la antropomorfización, hasta qué punto yo entiendo que los animales de compañía se parecen a los humanos porque tienen las mismas intenciones, entienden igual el mundo, etcétera. Todas estas cuestiones, si lo pensamos un poco, son de corte antropocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que al final toda la investigación se centra en lo que yo percibo y en lo que yo entiendo y en lo que yo considero. Y al final esto es una cuestión que se debate bastante en el contexto de la antrozoología. Y es que aunque efectivamente los cuestionarios y las entrevistas solamente la pueden hacer los animales humanos, porque somos los que nos podemos defender bien a nivel verbal, ¿no? Para hacer una investigación de estas características, lo cierto es que hay otras propuestas a las que podíamos ceñirnos cuando hablamos de la importancia de los animales en la familia y que tiene que ver más con una visión intersubjetiva, es decir, en lugar de decir lo que yo veo, centrarnos en lo que hemos compartido, animales humanos y no humanos dentro de la familia. Es decir, centrarnos en una interacción que es más bien simétrica, no es tanto lo que el humano decide, sino más bien cómo hemos construido en conjunto esta relación que ahora mismo tenemos. Y esto es una línea en la cual nos estamos moviendo. No la hemos inventado nosotros, ni mucho menos, porque tenemos, por ejemplo, una pionera en este ámbito, que es la socióloga Leslie Irvine, que trajo una serie de conceptos que provienen de una teoría sociológica denominada interaccionismo simbólico, que es bastante antigua. La persona que la propone hace ya en torno a un siglo es G.H. Mead, y él dice básicamente que nosotros conocemos el mundo y nos conocemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, a través de la interacción con otros. Que el ser humano es interaccionista por naturaleza, tiende a vivir en grupos y por lo tanto su conocimiento está muy basado en lo que el grupo te puede ofrecer, ¿no? Y él va a hablar de indicadores del self, es decir, que nosotros, por ejemplo, cuando pensamos en un bebé, su desarrollo el bebé cada vez va a parecer más una persona, porque va a volverse más individuo, más único. Y que eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, y que esto no ocurre simplemente por el hecho de haber nacido, que este es un tema que también los padres, madres primerizos a veces también lo comentan mucho y plantean, dices que yo esperaba que cuando naciera la niña, pues inmediatamente todo fuera como dicen las películas, y yo no lo sentía al principio. Y dice, normal, porque la relación no aparece por el hecho de nacer, la relación se construye a través de la interacción. Y los animales de compañía tienen una capacidad de interacción limitada en ciertos aspectos con respecto a los humanos, pero los niños pequeños también tienen esas limitaciones, porque los bebés recién nacidos tampoco tienen mucha habilidad
comunicacional y sin embargo nosotros interactuamos con ellos y a través de esa interacción vamos creando la relación. Lo que dice Irvine es que esta propuesta también puede aplicarse a los animales de compañía y que hay 4 grandes indicadores del self, 4 grandes maneras de demostrar individualidad que igual que las vemos en los bebés, las podemos ver en los animales de compañía. La primera de ellas se denomina agencia, que tiene que ver con el reconocer o entender o ver cómo estos seres, estos individuos, son capaces de demostrar lo que quieren, de hacer acciones que los llevan a conseguir lo que desean, ¿de acuerdo? La agencia o agencialidad también tiene que ver con la capacidad para cambiar el contexto. Por ejemplo, la primera vez en que un niño pequeño elige algo cuando tiene varias opciones o es la primera vez que abre el cajón de la ropa y saca algo para ponérselo y dice, bueno, esto es que lo quiere. Es una demostración de agencia, ¿no? Cuando demuestra que tiene una intención, una intencionalidad y que tiene capacidad para cambiar o buscar aquello que quiere. Eso es agencia. ¿Pueden los animales de compañía demostrar lo que quieren, necesitan y pedir cosas? Quien tiene un animal de compañía, por lo general, te dice que es muy sencillo para ellos entender cuando el perro o el gato quiere salir, quiere comida o quiere otra cosa. Y ahora podríamos discutir hasta qué punto el perro tiene un entendimiento profundo de lo que está haciendo, que es interactuar para pedir que lo saquen a la calle. Pero lo cierto es que los niños pequeños tampoco tienen que tener un gran entendimiento de cómo funciona el mundo. Sencillamente hacen cosas que se enlazan con lo que nosotros entendemos y que nos llevan a reconocer que quieren hacer cosas. Eso es agencia. Segundo indicador, la coherencia individual. Coherencia individual se parece un poco a lo que podríamos llamar personalidad. La gente que nosotros conocemos suele hacer las cosas de cierta manera y para ti son relativamente previsibles. ¿Un animal de compañía con el que tú llevas un tiempo es coherente, es previsible? Probablemente sí. No se comportan al azar, sino que tienen su forma de hacer las cosas. Pues esa coherencia también te permite crear esa idea de consistencia y de que estos animales no es un perro cualquiera, es que el perro con el que yo convivo, mi perro, es un perro que tiene ciertos gustos y ciertas preferencias y que hace las cosas de cierta manera, tiene coherencia. El tercero de los indicadores que propone Irvine tiene que ver con la emoción. Reconocemos la capacidad de sentir emociones a los animales de compañía. Bueno, esta es quizá la más sencilla de explicar y creo que no voy a prolongarme más en esto. Finalmente, el cuarto eslabón dentro de esta cadena para considerar individuo al animal de compañía tiene que ver con la continuidad histórica. Es decir, tanto tú como este animal recordáis cosas que habéis hecho, habéis construido una historia en conjunto. Lógicamente, la historia que tú puedes describir, la biografía, si lo queremos llamar así, la biografía de los humanos suele ser preferentemente verbal, ¿de acuerdo? Entonces nosotros describimos cosas que hemos vivido y probablemente nosotros no esperemos que un gato o un perro haga exactamente lo mismo, que lleve un diario y escriba. Pero sí que esta continuidad histórica se puede reflejar de muchas maneras. Por ejemplo, porque los animales de compañía recuerdan personas, recuerdan lugares y cuando van a ciertos sitios que hace tiempo que no han ido, retoman conductas que tienen que ver con aquello que hicieron en su momento. También, indudablemente, esto tiene un componente que para ti como ser humano, pues sí que tiene esa parte verbal y tú tienes historia. Tienes historia a través de fotografía, a través de historia oral, a través de aquello que nos contamos y en conjunto nos permiten establecer una historia compartida. Cuando estos 4 indicadores se aparecen, se genera, decía G.H. Mead en Origen, se genera esa sensación de esta persona que tengo delante es un individuo propio, no es sustituible, es alguien único. Y lo que dice Irvine es que los animales de compañía también pueden presentar estos indicadores y serían los que nos están llevando a sentir o a percibir que son individuos y no un perro cualquiera. Bien, nosotros en el artículo, uno de los artículos que vienen citados, pues teníamos esta cita. En el artículo viene en inglés, aquí la hemos vuelto a poner en español para que sea más sencilla de seguir. Y decíamos, bueno, sois capaces, al alumnado, sois capaces de localizar estos indicadores. Aquí tenéis una muestra, ¿de acuerdo? En cualitativa no importa mucho
lo que se ha dicho en concreto, es decir, no se espera que en cada una de las intervenciones todo el mundo diga cosas. Nosotros hemos elegido un ejemplo que es claro porque estamos dando un curso y lo bueno sería que en el curso la gente entendiera lo que estamos diciendo. Pero no todos los indicadores van a presentarse en todas las ocasiones. Pero hay algunos párrafos en los que cuando los participantes se pueden explayar un poco, pues terminan dando muchos indicadores. Por ejemplo, en este dice, hablando al respecto de una perra que había adoptado, ¿no? Que venía de un refugio. Dice, la verdad es que he compartido muchas cosas con ella. Eso tiene que ver con la historia. Aparte de la rutina diaria de tener un perro de familia, he trabajado mucho con ella. Vuelve a ser un tema de historia compartida. Es decir, no es que yo haya trabajado sobre ella, es que he trabajado mucho con ella. Y lo he disfrutado. Y sé que ella también lo ha disfrutado. Eso claramente es un indicador de vivencia emocional. Ver cómo ha superado muchas cosas, venir de un contexto determinado y poco a poco ir creciendo, eso es un indicador que puede asemejarse a la agencia. Porque no es que yo le haya instaurado a este animal de compañía, a esta perra, una serie de conductas, es que esta perra que venía con muchos miedos, esto lo puedo aportar yo porque soy el investigador que lo llevó a cabo esta entrevista, venía con mucho miedo y ella, la perra, ha superado muchas cosas. Te está diciendo que ella es capaz de hacer algo con su vida. No solamente es un autómata que responda a lo que yo le pido, sino que ella se esfuerza y eso es reconocer su agencia. Bien, dice, y ahora muestra una personalidad, un carácter diferente al de cuando la adopté y la conocí, ¿no? Eso claramente es una cuestión que tiene que ver con la coherencia. No es una perra cualquiera. Ha desarrollado lo que es y ahora yo ya sé cómo es. Un poco llevándolo a la célebre frase esta del Principito, cuando se encuentra con la raposa, con la zorra, y le dice que cuando jueguen juntos, ¿no? Cuando se la cautive o cuando la domestique, que es una traducción que a mí me parece un poco dudosa, cuando la cautive, entonces sí será única en el mundo y entonces podrán vivir juntos. Esto es algo parecido, ¿no? Cuando tú vas reconociendo que los animales de compañía no son animales cualquiera, sino que vas compartiendo todos estos indicadores y aprendes a ver lo que pretende, aprendes a que existe una historia, que su personalidad es única, todo eso va conformando la individualidad. Bien, pues esto es un poco por dar una... no sé, si alguien tiene más interés, pues en el artículo podéis encontrar un análisis más profundo, ¿no? De manera resumida, nosotros todo lo que llevamos dicho va enfocado a lo siguiente, a recordar que la relación no es universal, que no todo el mundo que convive con un animal de compañía tiene el mismo grado de relación, que la relación no es automática. Muchas veces los estudios preguntan si tienes animal de compañía y lo dan por supuesto. Cuando hay gente que convive con un animal de compañía, que es una mascota con la que casi no tiene contacto, mientras que otros colechan, es decir, duermen en la misma cama con el perro o con el gato. El grado de interacción, el grado de individualidad que se reconoce, como acabamos de ver, puede ser muy variable. No mejor o peor, pero sí muy variable. Y sin embargo, solemos hablar de tener animales de compañía como si fuera un sí o un no. Lo que sabemos, a ciencia cierta, es que cuanto más tiempo pasas con el animal de compañía, más te compenetras y más comparte retos, vivencias, etcétera, pues más individuo va a ser, más intensidad puede tener el apego y eso va a llevar a que sea más importante este animal en tu vida. Si nosotros pretendemos analizar hasta qué punto tener un animal de compañía afecta a nuestra salud, la importancia del animal no debe darse por supuesta, hay que preguntarla. Y si nos vamos a otros temas, como por ejemplo el impacto que tiene el fallecimiento de un animal de compañía, eso también debe ser central, porque cuando un animal de compañía tiene un papel discreto o no hemos generado mucha interacción, mucha individualidad o percepción de individualidad hacia ellos, pues la pérdida puede doler, pero no es comparable con aquella de un animal que lleva 10, 12 años con nosotros, que ha generado, que nosotros le reservamos ese self, ese reconocimiento de individualidad muy fuerte y que por lo tanto es totalmente insustituible. Y esto es importante para las personas que trabajamos en el ámbito de interacción humano-animal. Muchas veces preguntamos a la gente si tiene un perro y cuánto tiempo lleva. Y luego queremos utilizar el número de años como si fuera un indicador. Verá, pues por desgracia, no todo el mundo aprovecha el tiempo para generar un vínculo más fuerte. Hay gente que cuando lleva un tiempo con el animal de compañía, entre comillas, se aburre o se reduce notablemente el interés que le muestra. Y en esos casos no podemos igualarlo.
El tiempo no es central, lo central es la intensidad del vínculo. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque nosotros solemos preguntar por eso, por un lado, si la gente convive. Y segundo, también preguntamos mucho por el apego. Y vamos a poner un ejemplo porque esto es poco intuitivo quizás. Si nosotros le preguntamos a un adolescente por una pareja con la que acaba de salir y le preguntamos hasta qué punto se siente cercano o intenso, la intensidad es enorme. Pero cuando tú tienes una pareja y la pareja dura 5 años, 10 años, es muy probable que encuentres que la intensidad ha bajado, pero el proyecto ha subido, siempre y cuando sea una pareja con la que tú aspiras a permanecer, ¿no? Cuando nosotros preguntamos por el apego, nosotros estamos preguntando por si nos llevamos muy bien con nuestro animal de compañía, si para nosotros es importante, pero también tenemos que saber que el apego tiende a decaer levemente con el tiempo, pero aparecen otras cosas, porque como hemos dicho, cada vez el animal puede ser más insustituible. Es posible que alguien escuche en casa y diga, pues a mí no me ha pasado eso. Bueno, pues a ti no te ha pasado. Estupendo. Pero por lo general, las relaciones al principio, cuando son nuevas, son mucho más intensas que cuando pasa mucho tiempo. Y eso no quiere decir que las relaciones sean peores, porque a veces en lugar de tanta intensidad, tanta pasión, lo que vas a tener es otra cosa, más compañerismo, más unicidad del vínculo, porque este vínculo sí que no lo puedes sustituir por otro vínculo. Quizá cuando tú llevas un mes con un animal de acogida, bueno, pues lo has querido mucho, pero no te resulta tan complicado devolverlo cuando tengas una casa ya no para acogida, sino para adopción definitiva, ¿no? Bueno, porque sí, has tenido una intensidad, pero tampoco ha pasado a ser tu animal de compañía con una vocación a largo plazo. Cuando los animales pasan mucho tiempo contigo, después es difícil. Dices que eras casa de acogida y dices, ya, pero ya llevo 6 meses con él o con ella y para mí ya me he acostumbrado a él, ya nos hemos sincronizado, ¿de acuerdo? Entonces, preguntar por eso me parece más importante que por el tiempo, ¿de acuerdo? Porque el tiempo puede ser engañoso. Además, también hay una cuestión que debemos saber, esto ya más para la gente que le interesa la investigación, y es que tenemos un problema de sesgo positivo. Cuando tú publicitas una investigación sobre interacción humano-animal y sobre la convivencia con animales de compañía, es más fácil que te conteste alguien para quien los animales de compañía son muy importantes que alguien para quien los animales de compañía no son tan importantes o incluso han tenido malas experiencias. Y eso lo sabemos y eso se refleja también en la investigación. Muchas veces dice, participaron 400 personas y todas tenían un apego muy alto. Y dice, bueno, pues eso lo que nos está indicando es que las personas con apego más limitado se están viendo excluidas porque no les interesa, porque no quieren dedicar tiempo a completar los cuestionarios o porque también pueden tener miedo de que, como ahora mismo existe un cierto auge del vínculo humano-animal, pues a lo mejor tú no lo sientes tan intenso y dices, yo es que voy a venir aquí y voy a quedar hasta mal, ¿no? Y eso es algo que tenemos que corregir porque nos interesan todas las formas de interacción humano-animal. Si solamente nos quedamos con la gente que puntúa más alto en apego, al final parece que esta es la situación. Y lo cierto es que, por desgracia, seguimos teniendo un problema de abandono de animales de compañía sangrante. Y por lo tanto necesitamos también incorporar a gente con perspectivas menos positivas, pero que nos van a dar muchas pistas de cómo funciona el asunto, ¿no? Y esto nos lleva también, entendemos nosotros, a la necesidad de revisar los discursos que tenemos sobre interacción humano-animal. Quizá tenemos unos discursos demasiado positivos y se nos escapan cosas que son menos positivas y sin embargo son también cosas que están ocurriendo. Por lo tanto, es interesante toda esta cuestión de volver a preguntar cosas que nos pueden parecer muy obvias, sigue siendo interesante. Porque si no lo hacemos, nos estamos perdiendo cosas que ahora mismo están soterradas. Bien, dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva y ya entramos con las cuestiones más bien de desarrollo. Es decir, entonces el vínculo, hemos dicho que se genera a través de la interacción. Bueno, ¿y esto cómo se hace? Pues mira, nosotros en la investigación que planteamos, que es esta que tenéis citada aquí abajo, pues vais a encontrar como que la gente de manera espontánea te habla de cosas que tienen que ver o con la incorporación del animal o con el desarrollo del vínculo, que hay un desarrollo que es ese punto 2 de maduración paulatina, poco a poco, del día a día, de lo cotidiano, y otro punto que tiene que ver con el desarrollo a través de cambios de etapa, porque hay veces en que uno a lo mejor pues
tiene cosas como, pues la gente se casa, entra una pareja nueva o hay un fallecimiento y eso fuerza transiciones más rápidas, no tan paulatinas. Finalmente, tenemos ese punto 4 de la final de la relación. Hay veces en que la gente también nos habla pues, sobre la muerte y sobre otras cuestiones que tienen que ver con finalizar la relación. Y sobre todos estos temas pues, se discute y se analiza pues, con más detalle en el artículo, que es un artículo que viene citado, lo encontráis al final la referencia, que es de acceso abierto, que quien quiera pues, puede leerlo y preguntar lo que considere, ¿no? Al respecto de la llegada del animal, pues hay algunos temas que aparecen, ¿no? Por un lado hay que decir que cuando un animal llega a casa, sobre ese animal ya pesan ciertas expectativas. Hay gente que decide que el animal va a venir de un centro de protección, de una protectora de animales, porque tú no vas a estar comprando un animal cuando hay muchos animales esperando casa. Hay otras personas que dicen que ellos quieren animales con ciertas características y no les importa pagar para hacerlo, para conseguirlo. Y bueno, nosotros lo que encontramos, ahí tenéis una cita que podéis leer tranquilamente, pues una cosa que es muy clara es que esto divide a la gente. Y muchas veces en una familia unos quieren unas cosas y otros quieren otras cosas. Es importante analizar las expectativas de la gente y cuando uno trabaja sobre todo en entidades protectoras o está dentro de ese entorno, a esto hay que darle prioridad porque la gente a veces espera cosas que no son muy realistas y otras veces la gente te habla también de yo quiero un perro que sepa, que venga con un pedigrí y tal, y dice, bueno, pero tú, este animal, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, no, compañía, dice, verá, pues para dar compañía tienes una expectativa que quizás no son muy realistas, ¿no? Y tienes unas limitaciones innecesarias, ¿de acuerdo? Y un animal de compañía que venga una protectora va a ayudarte exactamente en lo mismo y tú le puedes ayudar a él mucho más que a un perro que provenga de la crianza. Aunque también hay que decir que hay que tener mucho cuidado de no englobar a todos los criadores dentro de un mismo saco, porque por desgracia hay gente que tiene una verdadera industria que simplemente está buscando la monetización y hay otras personas que tienen otro tipo de perspectiva, ¿no? Ya que cada uno valore pues hasta qué punto le interesa una cosa u otra, pero el hecho es que atendiendo a lo que la gente espera, antes de que el animal llegue ya tiene ciertas cosas encima, ya le hemos puesto ciertas cosas encima. Por otro lado, el animal en esta etapa también puede tener cierta agencia, ¿de acuerdo? Porque en algunas veces observamos que, por ejemplo, en entornos rurales, los animales de compañía te siguen a casa y entonces tú pues te los quedas. O tienes un gato en tu entorno y el gato frecuenta tu casa y entonces tú de alguna manera percibes que el gato quiere estar contigo. Y eso ya empieza a determinar la historia que vendrá después. Porque tú estás haciendo las cosas porque te lo han pedido. Y esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Igualmente a veces la gente visita una protectora para elegir qué animal llevarán a casa y tiene una especie de flechazo, ¿no? Y dice, es que se puso tan contento cuando me vio que yo ya dije, pues me lo llevo a casa. Y bueno, esto es una cuestión que más allá de que sea real o no sea real, esa vivencia que uno ha tenido, pues al final tiene mucho que ver con que tú ya estás reconociendo y estás dispuesto a trabajar para lo que el animal te pida. Y eso es interesante, cuando uno cuenta la historia de cómo llegó este gato, este perro a mi casa, pues es interesante atender a eso. Porque hay veces en que los animales de compañía también eligen a sus familias y no solo al revés. Después, en la evolución paulatina, pues vemos varias cosas. Lo primero es que poco a poco los animales de compañía se van incorporando a las rutinas, que cuando uno suele pasear, pues ya va moldando sus paseos también al animal de compañía. Que cuando uno tiene un perro, pues lógicamente empieza a pasear más. Que cuando uno tiene un gato, a veces pues termina paseando menos. Que a la hora de acostarse, que a la hora de despertarse, pues ya ha incluido una serie de rutinas que antes no existían, como el tema de la higiene, de la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Poco a poco también los animales suelen incorporarse a eventos y esto da lugar a una serie de negociaciones que tienen que ver a veces con cosas de casa y otras veces con cosas de fuera de casa, ¿no? Llega a final de año, vamos a hacer una fiesta, ¿me puedo llevar al perro, sí o no? O alternativamente, ¿cómo no voy a llevarme al perro, no voy a llevarme al gato para que esté acompañado? Yo no lo voy a dejar una noche en que la gente suele tirar petardos aquí en el barrio y lo voy a dejar solo aquí para que esté asustado. Entonces, si yo voy, tiene que venir el perro, y si no, pues no iré. Y esto da lugar a una serie de negociaciones en las cuales la familia
o los amigos, pues a veces también, pues hay veces que son más comprensivos, veces en que menos, y uno va elaborando también esto, ¿no? Esa negociación da lugar a una identidad como familia, como núcleo familiar, y la gente pues a veces lo lleva con mayor conflictividad y está dispuesta a pelearse para que los animales de compañía, su animal, pues tenga un lugar en la mesa o al menos en la casa, y otras veces pues no, pero lo llevas con pesar o con culpa. Y esto es interesante, porque esto es el albor, es el desarrollo paulatino de esa característica de familia, ¿no? Y vamos a comprobar también que la familia, pues cada familia, cada hogar, se conforma de una manera única, ¿no? Aquí tenéis una cita de una participante que nos contaba que, bueno, pues que en principio sus padres no querían que el perro entrara en casa y que luego poco a poco fueron ablandándose. Lógicamente, al principio cuando es un perro, llamémosle estándar, un perro en abstracto, pues la norma es muy rígida, no puede entrar. Pero conforme se va construyendo esa relación, ese vínculo, pues ya se van volviendo más permisivos, porque ya no es un perro, ya es nuestro perro y quizás no sea nuestro perro, sino que es un perro con nombre propio que nosotros consideramos uno más de la familia. Esto es interesante. Luego, con respecto a los espacios, pues también en el artículo encontraréis menciones, por ejemplo, a gente que comenta que ha preparado la casa para que esté gatificada o perrificada, es decir, que han creado casas en las que los animales de compañía tienen un lugar muy central, porque lo han pensado todo para que puedan estar cómodos estos animales, ¿no? A veces hay zonas prohibidas, los gatos, por ejemplo, y la ropa, pues es un tema clásico, ¿no? Hay gente que dice, pues yo, la zona de los armarios no puede entrar. Y otro dice, yo, bueno, que entre donde quiera y luego estoy todo el tiempo con el rodillo adhesivo intentando solucionar el tema de los pelos. Pero también hay gente que te dice, hay sitios donde no se entra por higiene, la cocina. Pero también hay gente que dice, no se entra, el perro no puede entrar por seguridad, porque si se cae algo, se rompe un cristal o se cae un cuchillo y le coge debajo, le puede hacer daño, ¿no? Entonces, cada uno te va contando un poco cómo monta su domicilio y cómo reparte el acceso a las zonas, o incluso a la cohabitación o colecho, si pueden estar en el dormitorio o en la cama durmiendo, que es un tema también muy interesante, ¿no? Porque en un mundo en el que los niños pequeños tienden, no todo el mundo lo hace, pero tienden a irse fuera del cuarto de los padres o madres cuando son muy jóvenes, en torno al año, pues sin embargo los animales de compañía cada vez tienen mayor acceso a las habitaciones. Y bueno, pues es un tema también que vale la pena comentar, ¿no? Porque a veces en casas en las que incluso hay menores, pues resulta que los menores se van, pero los perros se quedan. Y tú dices, bueno, esto si lo llevas a discusión, pues es interesante. Al final nosotros lo que estamos buscando, o lo que nos interesaba en el estudio era averiguar la centralidad o no de estos animales en la organización familiar y cómo la gente poco a poco va buscando un equilibrio. Hay familias muy variables. En algunas familias los animales de compañía están muy en el centro, en otras tienen un papel más bien periférico. Y a veces nosotros solemos decir que incorporar a los animales de compañía para que estén muy presentes en nuestra vida es positivo, pero lo cierto es que también hay investigación que nos dice que no siempre es positivo. Hay veces en que los perros terminan incorporados, o los gatos, o los animales de compañía se ven incorporados o inmersos en discusiones que no tienen que ver con ellos. ¿Quién los cuida? ¿Quién los alimenta? Porque siempre está por medio. Este perro es más tuyo que mío y me está molestando. Al final terminan metidos en lo que llamamos triángulos, porque cuando dos discuten, utilizan a un tercero como tercer punto. Y a veces los animales están ahí metidos y al final estar tan en el centro no los beneficia siempre, a veces los somete a mayor estrés. Por otro lado, a veces los animales de compañía son quizás los individuos más valorados de una casa, ¿no? O están entre los favoritos de la casa, porque los niños juegan más con ellos, porque en una pareja en la que la cosa no va bien, el perro o el gato siempre es el apoyo que está ahí y no así los humanos. Y a veces también ese valor que tienen como amortiguador del estrés los terminan incluyendo, los terminan llevando a ser objeto, diana, del maltrato que un maltratador pueda ejercer dentro de casa, ¿no? Porque a lo mejor en lugar de hacer daño directamente a la víctima, pues lo que hace es victimizar al perro o al gato, maltratarlo, porque sabe que el daño que recibe el animal se refleja en el daño vicario que va a recibir la víctima. Entonces, muchas veces su importancia también se convierte en un elemento de riesgo para ellos, ¿no? Y por otro lado, también a veces la gente en determinadas dinámicas de familia
los animales se convierten un poco en el foco donde va a terminar toda la atención que no se dirige a otro sitio. Entonces hay veces en que la gente termina estando tan pendiente de la salud de los animales que lo que está haciendo al final es evitar centrarse en otros temas. Por ejemplo, cuando en la casa pues existe un cierto vacío, una cierta falta de conexión y terminamos centrados sobre si al animal le pasará algo, ¿no? Y a veces los animales también reciben una vigilancia extrema que no les conviene para nada, que no es respetuosa con su etología y tiene mucho que ver más con dinámicas familiares en las que ellos se ven inmersos pero que no tienen tampoco una responsabilidad directa. En definitiva, incorporarlo a veces es positivo, otras veces no. Y tenemos literatura al respecto que nos ayuda a explorarlo. Entonces, bueno, creo que es un tema interesante por darle un poco de visibilidad a cuestiones que son tan positivas como las que veníamos describiendo tradicionalmente. Finalmente, hay veces en que los cambios se producen no de manera paulatina, sino a través de momentos concretos, transiciones. Por ejemplo, cuando nace un niño, cuando alguien muere, cuando nos enfrentamos al nido vacío porque nuestros hijos mayores se han ido, o cuando estábamos solteros o solteras e incorporamos a una pareja. Y la literatura tradicionalmente decía, y ahí tenéis un ejemplo, decía que los animales se les reconocía una personalidad flexible, en el sentido de que cuando nos hacen falta los incorporamos como miembros de pleno derecho y cuando no nos hacen falta los relegamos a un nivel inferior, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo pareja, pues entonces el perro es más importante, ahora tengo pareja y el perro es menos importante. Nosotros lo que hemos encontrado no se parece a esto. Y aunque indudablemente habrá quien le dé un papel muy poco destacado a los animales de compañía en casa y entonces no tenga problema en relegarlos, lo cierto es que incluso gente que ha tenido hijos o hijas humanos o han incorporado pareja, suelen tenerlo muy claro. Dice, bueno, yo tenemos un miembro nuevo en la familia, pero yo sigo teniendo a mi familia y si en mi familia está el perro, está el gato, nosotros lógicamente hay que amoldarse a todo el mundo. Y se describe así a veces de una manera muy divertida, ¿no? Porque, por ejemplo, gente que la mayor parte de los participantes son jóvenes, entonces en la incorporación de una nueva pareja, algo que ocurre, pues ellos te lo dicen con claridad, ¿no? Había quien decía, hombre, si el perro estaba primero, lógicamente tú ya sabes dónde le estás metiendo, entonces llegaremos a un entendimiento, pero el perro no se va a ir, desde luego, y si el perro dormía en la habitación, pues el perro tendrá que dormir en la habitación. Y era muy divertido ver cómo lo hacía, cómo la gente intentaba abordar este tema, ¿no? Porque muchas veces te dicen, no, es que, claro, yo no quiero tener a la pareja disgustada, pero tampoco al perro, entonces si el perro está llorando, ¿qué vamos a hacerle, no? O gente que decía, nosotros intentamos dejar fuera al perro durante un tiempo, pero un día pues estaba malo, entonces lo metí para poder vigilarlo mejor y ya al final se quedó. Entonces era muy divertido porque se cuentan muchas veces como si fueran eso, como si fuera algo divertido, porque al final lo que están diciendo es que no había acuerdo, pero a base de intentarlo, al final se llegaba a la situación en la que el animal terminaba incluido. Y esto es una cosa también a tenerlo en cuenta. Eh, Nosotros, desde luego, no compartimos la visión que la literatura traía clásicamente de el animal es secundario y lo utilizamos mientras que no tenemos otra cosa mejor y luego lo relegamos cuando tenemos algo mejor. Por lo general, la gente, en los tiempos que corren, cuando adopta un animal, suele tener esa responsabilidad incorporada y sabe que si luego tiene un bebé, pues hay que hacer un trabajo de incorporación, hay que asesorarse quizás si el animal es nervioso, pero que lógicamente el animal va a seguir viviendo en la casa aunque tengamos eh, pues un bebé y que además no podemos tampoco olvidarnos de sus rutinas y demás porque sigue siendo un ser vivo. Esto es una cosa que apareció con mucha claridad, creo que tiene mucha lógica en los tiempos que corren y bueno, también es importante tenerlo en cuenta. Finalmente, cuando nosotros hablamos del final del vínculo, el final del vínculo es muy difícil nombrarlo porque, por supuesto, es fácil llegar a la idea de que hay gente que no se interesa mucho por el animal de compañía y cuando le surge un problema, pues lo realoja, llamémosle realojarlo, cuando no lo abandona, ¿de acuerdo? Pero nosotros estamos refiriendo sobre todo al tema del vínculo cuando uno se separa del animal sin querer, ya sea porque éste muere o ya sea porque las condiciones económicas lo hacen inviable. Muchas veces la gente cuando no se ve, no conoce esta vertiente, a veces pues se lleva la mano a la cabeza y dice, bajo ningún concepto yo haría esto. Y dice, bueno,
Pero la literatura, y quien trabaja en este ámbito también conoce muchos temas seguros, muchos casos, perdón, casos de personas que se ven teniendo que elegir entre vivir en la calle o ir a un sitio donde no le permiten tener animales de compañía. Y no es que hayan probado una vez y que no se lo permitan, es que hay veces en los que esto se convierte en un verdadero problema práctico, porque tú no puedes irte de alquiler o no puedes irte a ningún sitio compartido si tienes animales de compañía, porque lo prohíben por contrato, etcétera. Y aunque la ley de protección animal ahora dice que los animales tienen derecho a ser considerados parte de, del núcleo familiar, lo cierto es que la ley de propiedad horizontal y, en fin, todo lo que tiene que ver también con toda la normativa que rige el tema de los alquileres no obliga a aceptar que la familia que venga tenga animales de compañía. Eso en Francia sí es. Es una cosa por la que a ti no te pueden, a ti no te deben ni preguntar si tienes animales de compañía. Y además se entiende que el animal de compañía puede ir donde vaya la familia. En España esto no está protegido. Y por lo tanto, muchas veces la gente se ve en situaciones en las que tiene que elegir entre tener casa o no tenerla para mantener al animal de compañía. Y esto genera un dolor y una culpabilidad enorme, cuando muchas veces no es una cuestión de desconsideración, es más bien una cuestión de que las condiciones materiales son las que son y cuando uno tiene 3 pisos en propiedad, pues esto no es un problema. Pero cuando uno tiene un sueldo limitado y tiene que buscar un alojamiento y va de alquiler y va muy justo, esto se convierte en un verdadero problema y la gente sufre mucho por esto. Y eso no es la finalización de la cohabitación, pero no es la finalización del vínculo. Y sin embargo nos mete en un contexto que es muy confuso y que por lo tanto es fácil que genere mucho dolor. ¿Vale? Esto es una cuestión a la que debemos dedicarle más atención en investigación. Y algunos de nuestros participantes pues las nombraban. Luego también tenemos el tema, por supuesto, del duelo, de la muerte y de cómo cuanto más único, más individuo, más self se le reconoce al animal de compañía, más insustituible es. Y que esto a lo mejor no queda tan claro cuando preguntamos por el apego, porque como hemos dicho, el apego parece más fuerte probablemente al principio que al final de la vida del animal. Pero al final de la vida del animal, el animal es más insustituible, como cualquier otro, perdón, como cualquier otro familiar, como cualquier otra persona que haya convivido con nosotros, ¿no? Y a los familiares no son personas cualquiera, los familiares son insustituibles, porque la historia que tenemos con ellos, su manera de ser, son únicas en el mundo. Además, nosotros sabemos también por la investigación que muchas de las personas que pierden un animal de compañía, igual que cuando ocurre con los humanos, pues tienen una permanencia del vínculo que se suele denominar continuing bonds, es el término en inglés, y básicamente quiere decir que no es que tú desaparezcas y ya está, sino que tú sigues teniéndolo presente, sigues haciendo ciertas rutinas que compartías con él o con ella, y el continuing bond puede ser, tiene una parte positiva en la que tú echas la vista atrás y te alegras por lo que has compartido, pero también tiene una parte negativa que puede convivir con la positiva, que tiene que ver con echar de menos, guardar objetos como reliquias para poder atesorarlas, tenerlas, tocarlas, y que muchas veces pues acompaña de una tristeza inmensa, incluso pasado mucho tiempo. ¿Por qué decimos esto? Pues por un lado, porque no hace falta, incluso la convivencia puede cortarse por muchas razones, algunas nos parecerán más justificables que otras, pero lo cierto es que el vínculo no necesariamente desaparece y hablar del final del vínculo es complicado. Y esto también es una cosa que deberíamos dedicarle más tiempo y más espacio en la investigación. De manera resumida, cerrando ya esta ponencia, porque llevamos casi por 1 hora y cuarto, cosas que tenemos que decir que salen de nuestra investigación. Pues lo primero es decir que no todos los animales de compañía son familiares. Algunos sí ganan esta consideración y otros no ganan esta consideración. No todas las familias son familias multiespecie. Algunas de las familias sí se consideran multiespecie porque intentan humanizar poco y darle mucha importancia a los animales con el apego y demás, pero otras pues son familias que pues tienen mascotas, son familias en las que el animal tiene un papel más bien como objeto de prestigio, otras tienen verdaderos hijos hijos animales, hijos furry babies, ¿no? Lo que serían mascotas humanizadas. Y esto no es que sea mejor o peor, pero cambia mucho la experiencia. Y por lo tanto, debemos atender a esto en vez de decir si tener gato en casa te ayuda a esto o a lo otro. O al contrario, plantearnos si tener gato en casa ayuda al gato de alguna manera.
distintas familias tienen distintas rutinas, establecen vínculos distintos y el tipo de familia no es, sino que se desarrolla. A veces las cosas empiezan de una manera y luego van a mejor o a peor o se mantienen. Y esto hay que valorarlo. La investigación suele preguntar en general. O te preguntan, ¿tú qué tienes? ¿Una mascota o un compañero animal? Y con eso después establecen diferencias. Y es que no es lo mismo. Y hay que estar muy atento a cómo la gente utiliza los términos y también cómo se desarrolla en el tiempo. Por último, nombrar ahí que la intensidad e importancia del vínculo son cuestiones diferentes. La intensidad llama más la atención, pero la importancia se gana con el tiempo. Y las dos cosas tienen relevancia, pero no son exactamente lo mismo. Y deberíamos estar más pendientes a cómo describimos ambas. La literatura le presta más atención a la intensidad del apego, pero no tanta a esa importancia de la construcción compartida de nuestra identidad familiar. Y entiendo que por ahí pues hay una confusión importante a corregir. Para ir cerrando, otros elementos que debemos tener en cuenta, pues que existe mucha confusión conceptual, apego frente a importancia, humanización frente a animalización o respeto por las diferencias del animal, centralidad frente a autonomía del animal, porque que el animal esté en el centro no quiere decir que sea más autónomo. Del mismo modo que uno puede criar a un hijo o una hija que esté en el centro de todo, pero a lo mejor no tiene libertad para moverse porque está en el centro de todo y todo el mundo está tan pendiente de lo de ella que no puede salirse de ahí. Y eso es un ejemplo que creo que se entiende bastante bien, ¿no? Existen discursos que son hegemónicos sobre la familia y discursos que son marginales y en nuestro entorno cada vez tiene más visibilidad lo de la familia multiespecie, pero lo cierto es que no es tampoco un discurso hegemónico y a veces es fácil que encontremos personas que nos van a dar discursos o nos van a hacer decir cosas que chocan con lo que nosotros sentimos que es nuestra familia, se incorpora animales. Y eso va a generar también pues conflictos, temores y es una cuestión que debemos también, por la que debemos seguir trabajando, sobre la idea de que existen muchos tipos de familia que no son mejores o peores, sino que son cuestiones de elección personal y que también tenemos que hacer un esfuerzo por no estar preguntándole a la gente como si fueran curiosidades. A veces la gente me pregunta y dice, ¿y cómo es eso? ¿Cómo hace una familia multiespecie? Yo animo también a la gente, primero a, bueno, a que compartan lo que uno siente que es su familia, porque todo el mundo tiene derecho también a expresar lo que siente, ¿no? Pero por otro lado, tampoco hace falta estar convenciendo a la gente de lo que tú haces es normal o está bien, porque a veces a base de ponerte más términos encima, parece que tú estás fuera. Entonces, la próxima vez que tú tengas una cena de final de, ¿sabes? De Navidades, de final de año, lo que sea, y alguien te esté preguntando de una manera que tú veas que no va con toda la mejor intención, que te está ironizando, sobre si tienes una familia multiespecie, pues también podías preguntarle, decirle, ¿y tú qué tienes? ¿Una familia monoespecie? ¿Cómo decidiste tener una familia monoespecie? ¿Cómo es convivir con una sola especie? Devuelven las mismas preguntas, porque la gente, cuando está acostumbrada a que lo suyo es usual, se vuelve muy insensible ante el efecto que tiene que te estén preguntando todo el tiempo. Yo lo recomiendo como un ejercicio quizá un poco divertido, lo de decir, oye, ¿y cómo es vivir con pareja e hijos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo te decidiste por esto? Y mirar un poco la cara de extrañeza, porque ellos se extrañan de lo tuyo, pero de lo suyo no se extrañan. Y como hemos visto al principio de esta ponencia, al final preguntar sobre familia es difícil, porque la familia es un concepto bastante ágil, volátil, maleable, y no hay dos familias que sean exactamente iguales, aunque a nosotros nos tranquiliza mucho asumir que existen familias normales y que la mía lo sea, ¿no? De acuerdo. Por último, también pues destacar lo de que el vínculo cambia, la estabilidad que tiene el vínculo con los animales es relativa, pero que nuestros resultados indican que la estabilidad es mayor de la que otros estudios han proporcionado o han delimitado, ¿no? Que desde luego nosotros lo que encontramos con las personas con las que hemos trabajado es que eso de decir yo tengo un hijo, pues ya me libro del gato, eso ni es así, ni pretende ser así, ni la gente está tan ciega como para no ver anticipadamente que la familia no puedes eliminar miembros alegremente porque haya llegado un nuevo miembro, ¿no? Entonces nosotros pensamos que nuestros resultados se parecen más al tiempo en el que estamos, ¿no? De acuerdo, en definitiva, hablar de beneficios de los beneficios de la interacción humano-animal es complejo porque en general hablar de beneficios de la interacción humano-humano
también es complejo. A veces la gente dice, pero entonces tener animales, ¿qué es y cómo influye? Y dice, bueno, tener amigos es bueno, pues si tienes amigos que te aportan, pues sí, pero tener amigos que nada más te cuestan el dinero, pues no. ¿De acuerdo? Pues esto es exactamente lo mismo. Decíamos al principio que trabajar con animales, con el vínculo humano-animal, te ofrecía un espejo privilegiado para pensar en otras relaciones y esto viene a cerrar ese círculo, ¿no? Esto es más difícil de lo que nos suele decir la prensa o la televisión. A la prensa y a la televisión le gusta que todo sea muy sencillito, pero también nos lleva a veces a equívocos. Tener animales de compañía aporta mucho, pero también tiene costes y hay que aceptar esos costes como parte del trato. Si no, después nos vamos a encontrar con que la gente adopta animales pensando que es que les va a beneficiar, como si fuera una pastilla o un plus. Y los animales, al ser seres vivos, tienen su parte beneficiosa de la interacción, pero también tienen sus costes, igual que criar un hijo. No puedes desentenderte de él cuando te aburras. Esa responsabilidad también debe estar presente y por lo tanto hay que compensar ambas cuestiones en los discursos que generemos. ¿Implicaciones que tiene esto que hemos estado comentando? Pues lógicamente es necesaria una revisión crítica de la literatura. Existe mucha confusión en torno a esa importancia del animal, cómo la estamos midiendo. También lo de convivir con un animal, qué significa convivir, cuánto tiempo llevas, cuánto has invertido en la relación, cuánto reconoces en la relación. Eso no suele estar presente en la investigación de una manera sensible que dé lugar a muchas combinaciones y eso tenemos que mejorarlo. Los discursos que utilizamos al hablar de animales, de compañía, también es importante que nosotros animemos a la gente a que cada vez le dé mayor visibilidad a su familia, pero a la vez que no intente imponer su modelo de familia. Que las familias multiespecies no son mejores que las familias solo humanas. Del mismo modo que las familias con hijos no son mejores que la pareja sin hijos. Que cada uno tenga libertad y tranquilidad para expresar lo que tiene. Pero a la vez, dado que muchas veces vais a encontrar que hay gente que no es sensible a esto, pues ya que vamos a estar discutiendo de algo que puede resultar más o menos incómodo, incomodemos a la gente que no se plantea nunca nada, ¿vale? La gente que se anexa a un canon y que piensa que su canon es el único bueno, pues vale la pena también dedicar tiempo a discutir con ellos, decirle, bueno, ¿y cómo es esto? Qué raro lo de vivir en estos tiempos en pareja y con hijos, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Ahora que ya la gente casi no lo hace, ¿cómo se te ocurrió a ti? Bueno, no con intención de hacer daño, pero sí con intención de mover a la reflexión de que hay preguntas que sencillamente deberíamos dejar de hacernos, ¿no? Por último, también decir que hemos dicho que hay que revisar la literatura y hay que mejorar la investigación. Bueno, pues para eso también nos hace falta desarrollar instrumental y es una de las cuestiones que nosotros estamos intentando desarrollar en nuestro grupo de trabajo de la Javier, ¿vale? Porque es una cuestión que esperamos tener pronto disponible, porque ya que estamos criticando lo que hay, ahora nos toca a nosotros demostrar que la propuesta que hacemos sobre la individualidad puede ser de utilidad para el trabajo. Tenemos algo avanzado, pero aún no lo tenemos todo publicado y estamos trabajando en ello. Si alguien tiene interés en saber más, pues que nos siga o que nos contacte, que nos escriba por correo y allí podremos hablar. Aquí tenéis toda la referencia, la literatura que hemos utilizado para hacer esta presentación. Y sin más, pues os agradezco muchísimo la atención. Agradezco también que, bueno, que contactéis con nosotros. Si tenéis curiosidad por alguno de los temas que hemos narrado, o si queréis seguir trabajando en este ámbito, saber más para lo que queráis, pues bueno, soy funcionario en la Universidad de Sevilla y por lo tanto pues estaré aquí disponible para las personas que quieran contactar conmigo. Y nada más, como digo, agradeceros mucho vuestro interés en este tema, ponerme a vuestro servicio y despedirme hasta la próxima. Si queréis cualquier cosa, en la Javier podréis encontrar más información. Un saludo.